Mi novia me pidió que me casara con ella. Y ese mismo día descubrí que su ex vivía en nuestro sótano. Fingió estar en shock. Pero abajo, la luz volvió a encenderse. Ella me abrazó más fuerte que nunca y me susurró, sí, quiero. Pero esa noche, al bajar al sótano a por una botella de vino, vi que alguien había lavado una taza que yo no usé. Las copas del brindis aún estaban en la encimera cuando bajé por la escalera lateral al sótano. Habíamos celebrado en casa. Todo íntimo. Todo perfecto. Pero al pisar el último peldaño, escuché el leve zumbido del fluorescente encenderse antes de que yo tocara el interruptor. Lo primero que pensé fue que había un fallo eléctrico. Lo segundo, que quizá olvidé apagarla. Pero no suelo olvidar ese tipo de cosas. Me agaché para revisar el interruptor, como si algo en mí necesitara una excusa tangible. El sótano olía a humedad vieja. A cosas guardadas y a ropa que no se ha secado del todo. Me acerqué al pequeño refrigerador donde guardamos vinos y noté algo fuera de lugar. Una manta arrugada en el suelo, a un lado de los estantes. No estaba esa mañana. Lo sé porque estuve ahí, buscando un destornillador. Contuve el aire. Todo seguía en silencio. Excepto por ese olor, no a vino. A jabón. A ropa recién lavada. Subí con la botella en la mano y el corazón más agitado de lo necesario. ¿Todo bien?, preguntó Clara, mi prometida, desde el salón. Sostenía su copa con una sonrisa tibia, las mejillas todavía sonrojadas por el brindis. Asentí. No quise decir nada. No todavía. Esa noche, cuando lavamos los platos, vi que había un juego de cubiertos extra en el fregadero. Un cuchillo más. Una taza que no usamos. Clara canturreaba distraída, y por un instante, me sentí absurdo. Paranoico. Pero al guardar los platos, volví a mirar esa taza. ¿La roja? La que usamos para los invitados. O para alguien que no debería estar. Esa noche no dormí bien. Me di vuelta al menos 5 veces. Clara, en cambio, se acurrucó más de lo habitual. Como si el compromiso le hubiera dado permiso de volver a casa. A su hogar. Yo no cerré los ojos. Y soñé, aunque no sé si era un sueño o un recuerdo, con la vez que su ex, Joaquín, vino a buscar sus cosas. Fue hace casi un año. Pero Clara no lo dejó entrar. Le dijo que ya lo había tirado todo. Recuerdo que discutieron por la ventana del patio. Él llevaba una sudadera gris. Esa imagen volvió ahora, sin motivo, mientras observaba la oscuridad del techo. 2 cosas se me quedaron grabadas esa noche. La manta en el sótano. Y el sonido del fluorescente encendiéndose solo. A la mañana siguiente, Clara preparó café como si nada. Con ese ritual suyo de siempre, hervir primero la leche, luego espolvorear canela en su taza, nunca en la mía, y servir con ese gesto que parecía amor, pero que ahora se me antojaba, repetición. ¿Dormiste bien?, me preguntó sin levantar la vista del café. Sí, mentí, revolviendo el mío aunque lo tomo solo. No recordaba haber echado azúcar, pero sabía que tenía que mover algo. Ella vestía su bata azul. La de siempre. Pero esa mañana, cuando me acerqué para besarle el cuello, percibí un aroma que no era suyo. Masculino. No reciente. Como ropa que ha estado guardada con alguien más. ¿Vas a ir al sótano hoy?, pregunté sin pensar. ¿Para qué?, dijo ella, encogiéndose de hombros. Solo guardamos trastos ahí. ¿Por? Nada. Lo soñé, creo. Ella sonrió. Pero no llegó a los ojos. Todo el día estuve en casa. Ella salió, dijo que iba al centro a mirar unos menús de boda. Lo dijo sin emoción. Como si hablara de un trámite bancario. Volví al sótano. No había huellas. Pero la manta seguía ahí, ahora doblada. Encima, una caja con libros viejos. Como si alguien hubiera intentado hacer que siempre hubiese estado ahí. Me agaché, toqué la tela. Estaba tibia. ¿Tibieza? Esa fue la palabra que me perforó. Subí de nuevo, con un nudo en el pecho.
Revisé la basura. Había una caja vacía de pizza. De esas pequeñas, individuales. Clara y yo pedimos siempre grandes. Siempre. Porque comemos mucho. Porque compartimos. Una caja individual, con cebolla y aceitunas. A mí no me gustan. A ella tampoco. Esa noche no dije nada. Cenamos en silencio. Vimos una serie. Ella se rió de una escena y apoyó su cabeza en mi hombro. Su cabello olía a lavanda. Mi corazón seguía atrapado en el olor del sótano. Cuando se durmió, bajé otra vez. Con una linterna. Solo por confirmar. En la esquina más al fondo, donde antes había una caja de cables, noté algo nuevo. Una bolsa de supermercado con un cepillo de dientes y una botella de colonia. La misma que olí por la mañana. Salí en silencio. No confronté. No grité. Me serví otro café. Amargo. ¿Solo? Clara bajó al rato, con cara de sueño. Me miró sin entender. ¿Otra vez despierto? Asentí. Soñé raro. Joaquín estaba en casa. Ella parpadeó. Tardó medio segundo de más en contestar. ¿Qué cosa? Hace 1000 años no pienso en él. Y bajó la mirada. Justo antes de servirse en su taza. ¿La roja? El timbre del microondas sonó, y Clara no bajó. Siempre lo hacía. Incluso antes de que terminara la cuenta atrás. Ese día se quedó arriba. Yo calentaba su sopa. Lo puse en una bandeja, como si llevara el desayuno a una enferma. Subí en silencio. La puerta de nuestro cuarto estaba entreabierta. La vi recostada de lado, con el móvil a escasos centímetros del rostro. No lo soltó al verme. Ni siquiera fingió sorpresa. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Solo, estaba viendo cosas del vestido. Su voz era suave, como barnizada. Pero el reflejo de su pantalla mostraba algo distinto, mensajes. ¿Texto? No imágenes. No dije nada. Dejó el móvil boca abajo sobre la mesilla. Nunca hacía eso. Nunca. Gracias por la sopa, susurró. Asentí. Me fui. Ese día noté otro cambio. Menor. Tonto. O eso quise creer. El cepillo de dientes rojo, el mío, estaba húmedo cuando entré al baño después de ella. Pero yo aún no lo había usado. Pensé que era confusión. Pero lo toqué. Tenía espuma seca en la base. Me pasé el resto del día revisando cosas que nunca había revisado antes. Como si estuviera buscando razones para dejar de amar. O para entender en qué momento dejé de ser parte de su amor. En el armario del pasillo, vi que una de las mochilas de Clara había cambiado de lugar. Era negra, pequeña. No la usaba desde que trabajaba en aquel coworking, hace meses. Pero ahora tenía una cremallera mal cerrada. No la abrí. No todavía. Pero el cambio era constante. Incluso en sus silencios. Ya no tarareaba al cocinar. Ni doblaba las mantas del sofá como antes. Sus pasos eran más suaves, como si no quisiera dejar huellas. O como si ya hubiera aprendido a no hacer ruido. Una frase de ella volvió a mí esa tarde, sin que supiera por qué. Joaquín siempre dejaba las luces encendidas. Como si tuviera miedo de desaparecer. Era la excusa que usó cuando nos mudamos, para no poner sensores en el sótano. La luz volvió a encenderse esa noche. Yo no bajé. No todavía. Solo me quedé de pie frente a la puerta del sótano, con una taza roja en la mano. La miré. Y pensé. Esto ya no es mío. La cinta adhesiva del marco se despegó. Fue como un gesto mínimo del universo para llamar mi atención. Una foto antigua cayó al suelo, Clara y yo, en la playa. Cabello suelto, gafas grandes, sonriendo. Y al fondo, apenas visible, una figura conocida. Joaquín. No lo había notado antes. Estaba ahí. En la misma playa, en la misma escena.
A pocos metros de nosotros. Detrás, pero presente. Me arrodillé, recogí la foto y la giré. Clara había escrito algo en la parte trasera. Una fecha. Y una palabra, por fin. ¿Por fin? ¿Qué? ¿Nosotros juntos? ¿Ella libre? ¿O él fuera? Empecé a revisar más fotos. Algunas de nuestras primeras salidas, y de pronto lo entendí. Las había recortado. Sutilmente. Marcos que parecían decorativos eran en realidad marcos estratégicos. Tapaban. Cortaban. Borraban. Un eco de su voz me golpeó con claridad. No hables de exes. Los pasados no se mencionan. Dan mala suerte. Lo dijo una vez, al principio, cuando le pregunté por Joaquín. Se puso tensa. Cerró su copa de vino con la palma. Cambió de tema. Entonces no lo noté. Me pareció excéntrico. Hoy me parece quirúrgico. Esa tarde, mientras ella dormía en el sofá, me acerqué a su bolso. No por celos. Por necesidad. Encontré su cuaderno de notas. Clara escribe frases sueltas, ideas. Siempre lo ha hecho. Pero una página me paralizó. Solo decía. A veces, las personas no se van. Solo bajan las escaleras. Un sonido me sacó del trance. Un golpe. Como una puerta cerrándose. Rápido. Desde abajo. Me asomé al pasillo. Silencio. Todo igual. Recordé entonces una noche, meses atrás. Clara me despertó porque había escuchado un ruido. Bajé al sótano con un palo de escoba. No encontré nada. Ella se quedó en la puerta. Temblaba. ¿Y si se metió alguien? Me dijo, pero en su voz había otra cosa. No miedo. ¿Culpabilidad? Lo veo claro ahora. No hay nadie, le aseguré aquella noche, orgulloso. Mentira. Yo solo vi lo que quería ver. Esa noche, después de encontrar la frase en su cuaderno, hice algo que nunca había hecho. Apreté la cerradura del sótano. Giré la llave. Escuché el clic. Luego puse mi taza roja junto a la puerta. ¿Vacía? Y me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. A esperar. Encendí el ordenador. Abrí el archivo con el presupuesto de la boda. Tenía que enviar los cambios al catering. Revisé las cifras sin verlas. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos sobre el teclado, sin moverlos. Las teclas parecían pesadas. Como si cada número fuera un acto de traición. Clara entró en el despacho con un vaso de agua. Lo dejó a mi lado sin hablar. Vi su reflejo en la pantalla, un segundo. Luego se fue. Yo seguí ahí. Inmóvil. Vi el cursor parpadear sobre el documento. Y de pronto me sentí fuera de mí mismo. Como si alguien más estuviera frente a ese escritorio. Un hombre con la camisa arrugada, el pelo revuelto, los ojos secos de tanto callar. Cerré el archivo sin guardar. Todo se sentía igual, pero también irreal. La casa tenía el mismo olor, el mismo orden, la misma rutina. Pero había un zumbido bajo la superficie. Como electricidad estancada. Como si en cualquier momento algo fuera a chispear. El timbre sonó. Un mensajero. Un paquete a nombre de Joaquín Rivas. No supe cómo actuar. No pregunté. Firmé, cerré la puerta y me quedé mirando la caja. Era ligera. El remitente era de Zaragoza. No conozco a nadie ahí. Pero recordé que Clara vivió un año en Zaragoza antes de mudarse conmigo. Cuando ella bajó, dejé la caja en la encimera. No dije nada. ¿Y eso? Preguntó sin mirarme. Ni idea. La tocó. La giró. Luego sonrió. Ah, debe ser un pedido viejo. De antes. ¿Antes de qué? Antes de nosotros. Antes de ti. Antes de mí. Ese pensamiento me hirvió en el estómago.
Pero no dije nada. Me refugié en otra tarea vacía, doblar ropa. Empecé a contar los calcetines. 3 pares grises que no eran míos. Uno estaba húmedo. ¿Lavados? ¿Usados? No lo sé. El tejido tenía una arruga como de pie. Un pliegue exacto. Algo en mí quería gritar. Romper. Subir el volumen de todo hasta que explotara. Pero solo doblé los calcetines. Luego, en un acto casi mecánico, bajé al sótano. Desactivé la cerradura. La luz se encendió sola. No había nadie. Solo la taza roja. Llena ahora. Con café. La cogí. Seguía caliente. Subí las escaleras con ella en la mano. Clara estaba en la sala, viendo una serie. Sonrió al verme. Una sonrisa como las de siempre. Pero algo en sus ojos era distinto. Como si supiera que yo sabía. Le dejé la taza en la mesa. ¿Esto es tuyo? Pregunté. Ella miró la taza. Su ceja se alzó apenas 1 milímetro. Luego rió. ¿Otra vez con la taza roja? Y volvió a mirar la pantalla. Yo me quedé ahí. ¿Qué? Me toqué el pecho. Sentí el ritmo de mi corazón. No estaba acelerado. Estaba suspendido. Como si el cuerpo siguiera, pero el alma se hubiera quedado sentada en el borde de la cama, sin saber si levantarse. El interruptor de la cocina tenía una pequeña mancha. Alguien lo había tocado con las manos sucias. No era barro. Ni grasa. Parecía ceniza. O polvo muy fino. Yo no fumo. Clara tampoco. Lo limpié con una servilleta, lentamente, como si al frotar pudiera borrar también la incomodidad que llevaba días pegada a mi garganta. A partir de ese momento, empecé a registrar todo. No con miedo. Con precisión. Las puertas no hacían el mismo sonido al cerrarse. La del lavadero, por ejemplo, crujía más de lo habitual. Como si alguien la hubiese forzado. La bisagra tenía un leve raspón nuevo. En el cesto de ropa sucia apareció una camiseta de hombre, talla L, que no era mía. Blanca, con una mancha seca cerca del cuello. A Clara siempre le ha gustado dormir con mis camisetas. Pero esa no era de las mías. La metí en una bolsa aparte. La dejé en el coche. Como prueba. Aunque no sabía de qué. Esa tarde, Clara se encerró en el baño más tiempo de lo normal. Escuché agua correr. No una ducha. Algo más breve. Como si limpiara. O escondiera. Después salió con el cabello mojado, envuelto en una toalla. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Solo necesitaba un baño largo. Pero el espejo del baño no tenía vaho. Ni el suelo estaba húmedo. Esa noche, cuando Clara se quedó dormida, revisé el historial del router. No soy un experto, pero algo me guió. Había una conexión constante a un dispositivo desconocido. Nombre del dispositivo, JRVA. Joaquín Rivas Vargas. El router tenía registrados accesos a las 2:47 de la madrugada. Y otra a las 5:16. Horarios en los que ni yo ni Clara usábamos el móvil. Yo dormía. Ella, se supone, también. El router no miente. Bajé al sótano de nuevo. Esta vez sin miedo. Con determinación. Todo estaba en su sitio. O eso parecía. Pero al acercarme al armario viejo, noté que el pestillo estaba suelto. Lo abrí. Dentro, había una mochila abierta. Ropa de hombre. Colonia. Un cuaderno. No lo abrí. No quería contaminar nada. Volví a cerrar. Subí en silencio. Clara seguía dormida. Fingí que iba al baño, pero en realidad fui al despacho y abrí una nota en mi móvil. Empecé a escribir, por si algo pasaba. Por si alguien necesitaba entender lo que había estado viendo. La taza roja estaba en su sitio al día siguiente. ¿Limpie?
secándose junto al fregadero. Pero no la había lavado yo. Y Clara aún no se había levantado. La encontré doblada, como una confesión mal escondida. Una nota en papel cuadriculado, arrugada entre los cojines del sofá del sótano. No estaba firmada. No era extensa. Pero era clara. No subas si escuchas pasos. Espera a que se encienda la música. Me quedé inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos. No era mi letra. No era la suya. Era otra. Apresurada, masculina. No subas. Esas dos palabras me martillaron el pecho. Era una instrucción. Alguien vive aquí abajo. Alguien con reglas. Con horarios. Con miedo. Subí las escaleras. Las rodillas me dolían de la tensión. Al llegar a la cocina, Clara estaba cortando manzanas. Escuchaba una lista de reproducción instrumental en el altavoz del salón. ¿Desde cuándo te gusta esa música?, pregunté. Desde siempre, dijo sin volverse. Mentira. Siempre ha detestado la música sin letra. Me da ansiedad, decía. Es como si algo estuviera por empezar, pero nunca empieza. Ahora sonaba todo el día. Noté que miró de reojo la ventana que da al patio trasero. Luego se frotó el cuello. Un gesto sutil. Como si verificara si alguien la estaba viendo. No dije nada. Volví a bajar con la excusa de buscar una caja. Quise abrir la mochila del armario. Esta vez, sí. Dentro había ropa interior de hombre, comprimidos para dormir, una linterna pequeña y una carpeta. Una que reconocí de inmediato. Era la carpeta que Clara había llevado cuando renunció a su trabajo el año pasado. Dentro de la carpeta, encontré documentos viejos. Contratos. Una carta de despido firmada por Joaquín. La fecha coincidía con la semana en que Clara y yo empezamos a vivir juntos. Debajo de esos papeles, había una foto. Joaquín y Clara. En una cafetería. Él con una mirada suave. Ella, con los ojos bajos. La foto tenía una marca. Un doblez, como si hubiese estado guardada demasiado tiempo. O demasiado cerca. En la parte trasera, una frase escrita a lápiz. No todo lo roto se tira. Subí con la foto en el bolsillo. Esa noche, fingí dormirme antes que ella. Sentí como Clara se levantaba. Escuché sus pasos, lentos, descalzos, cruzar el salón. Esperé unos segundos y la seguí. La vi desde la escalera. Abrió la puerta del sótano sin prender la luz. Susurró algo. Muy bajo. Luego desapareció escaleras abajo. No bajé. No aún. Volví al dormitorio, cogí la foto, y la dejé sobre su almohada. Me acosté del otro lado. Y esperé a que volviera. Guardé una copia de la nota. Tomé fotos de la mochila, del armario, de la taza. Todo con el flash apagado, en silencio, como si estuviera documentando la escena de un crimen doméstico. Cada imagen tenía un nombre. ¿Fecha? ¿Hora? Abrí una carpeta nueva en el ordenador. La llamé Reformas. Nadie sospecha de una carpeta así. Dentro, empecé a acumular todo. Las capturas del router. El registro de la caja a nombre de Joaquín. Las grabaciones del micrófono que instalé esa tarde en la escalera del sótano. Fue fácil. Clara dejó el portátil abierto mientras hablaba por teléfono en la terraza. Usé un programa de acceso remoto que tenía desde mis tiempos de freelance. No me enorgullece. Pero lo hice. En paralelo, escribí a Santiago, un viejo amigo que ahora es abogado. Le mandé un mensaje neutro. ¿Podemos vernos esta semana? Tema delicado, personal. Respondió al instante. Cuando quieras. La noche siguiente, Clara dijo que saldría a cenar con su prima. La acompañé hasta la puerta, le di un beso en la frente y sonreí. Luego puse una cuchara entre el marco y la cerradura del sótano. Alguien tendría que moverla si salía. Y la cámara del pasillo, otra que instalé esa misma tarde, lo captaría.
2 horas después, la cuchara estaba en el suelo. Girada. Revisé el vídeo. Clara nunca volvió. Pero alguien más sí. Joaquín. Vivo. Delgado. Con barba desordenada. Salió sin mirar a cámara. Abrió el refrigerador. Tomó algo. Luego volvió a bajar. El corazón me latía en las sienes. Fuerte. Sordo. Al día siguiente, me reuní con Santiago. En un café discreto, lejos de casa. Le mostré los archivos sin preámbulo. Se quedó en silencio varios minutos. ¿Estás seguro de lo que viste? Lo estoy. ¿Quieres denunciar? Negué con la cabeza. Quiero protegerme. Nada más. Por ahora. Santiago asintió. Tomó nota. Me habló de propiedad privada, de derechos de convivencia, de cómo blindarme si las cosas escalaban. Me sugirió hablar con un psicólogo forense, en caso de que necesitara testimonio. Todo sonaba excesivo. Pero también, preciso. Antes de irme, le pregunté algo que me carcomía. ¿Crees que esto puede ser amor? Santiago no respondió de inmediato. No. Es una deuda emocional mal enterrada. Volví a casa con un sobre cerrado. Documentos. Respaldos. Cláusulas. Lo escondí detrás de los libros de cocina. Clara jamás los abre. Cuando ella volvió esa noche, me abrazó por detrás mientras cocinaba. Su cabeza contra mi espalda. Te amo, susurró. Yo removía una salsa que no necesitaba remover. Lo sé, respondí. La taza roja estaba limpia. Guardada. Pero yo ya no. Yo estaba listo. Fue una llamada de su madre lo que reveló el hueco. Clara no hablaba mucho con ella. Pero esa mañana, mientras salía de la ducha, escuché su tono preocupado al teléfono. Bajé el volumen del agua y afiné el oído. Sí, mamá, no está aquí. Hace meses que no lo veo. Silencio. Te dije que no es mi problema. Pausa más larga. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Colgó. Luego se quedó quieta, con el móvil en la mano. Lo miraba como si temiera que volviera a sonar. Cuando me vio en el umbral, sonrió. Pero su cara aún tenía el color de la verdad. Ese gris pálido de quien acaba de soltar algo muy pesado. ¿Todo bien? Pregunté, como siempre. Sí. Mi madre, que si vamos a invitar a la tía Carmen. Cosas de ella. ¿Mintió? Con los ojos abiertos. Limpios. Volví al despacho. Abrí una búsqueda en internet con el nombre completo, Joaquín Rivas Vargas. No esperaba encontrar nada. Pero ahí estaba. Una publicación antigua de su madre, en un foro local. ¿Alguien ha visto a mi hijo? Última vez que supe de él fue cuando vivía con su novia en el barrio de Delicias. Delicias. Zaragoza. La fecha, hace 11 meses. Hice cuentas. Fue justo cuando Clara dijo que necesitaba cerrar capítulos y se fue 2 semanas sin dar explicaciones. Volvió renovada, decía. ¿Distinta? Volvió con miedo a la oscuridad, ahora lo entiendo. Volví al sótano esa noche. Estaba vacío. Pero no limpio. En una esquina, detrás del armario, encontré una caja cerrada con cinta. No la había visto antes. La abrí con una navaja. Dentro, cartas. Recortes de periódico. Frascos de pastillas. Y algo más. Una grabadora. La encendí. La voz de Clara, temblorosa. Joaquín, esto no es sano. No puedes quedarte aquí. No puedes pedirme esto. Yo no soy tu enfermera. Silencio. Luego, la voz de él, apagada. No tengo a nadie más. No tengo dónde ir. Un susurro de ella, casi imperceptible. Tampoco me tienes a mí. Apagué la grabadora. Todo se reconfiguró. Clara no lo ocultaba por amor.
Lo ocultaba por culpa. Por lástima. Por una deuda emocional que creía impagable. Pero lo que más me estremeció fue que él aceptó quedarse. A vivir bajo tierra. A compartir aire sin compartir espacio. Y yo, sin saberlo, les di techo a los dos. Esa noche, no pude cenar. Clara notó mi silencio. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que tenía dolor de cabeza. Que iba a acostarme antes. Ella me besó la frente. Como siempre. Pero por dentro, algo ya se había roto. No era rabia. Ni tristeza. Era la certeza. Y eso, a veces, es peor. Clara dejó el móvil desbloqueado sobre la mesa mientras iba a tender la ropa. Lo hizo sin darse cuenta. Como si ya no tuviera que ocultar nada. O como si supiera que yo ya sabía. Lo cogí. No por celos. Ni por venganza. Por necesidad. La conversación más reciente era con un contacto sin nombre, solo un emoji, cuarto creciente. Leí en diagonal. No necesitaba contexto. Solo confirmación. Cuarto creciente, hoy salgo cuando él esté dormido. Deja la puerta sin seguro. Cuarto creciente, ¿tienes los calmantes? Me cuesta dormir sin ellos. Clara, sí. Están donde siempre. Pero tienes que empezar a buscar otro sitio, Joaquín. No aguanto más esta tensión. Cuarto creciente, lo dices cada semana. Y cada semana sigo aquí. Dejé el móvil en su sitio. Cerré los ojos. No sentí rabia. Sentí alivio. Como si al fin pudiera dejar de fingir. Esa noche, Clara sirvió la cena con una calma que dolía. ¿Has pensado en los centros de mesa? Me preguntó. Sí. Respondí. Pensé en algo más simple. Una sola flor. Blanca. Ella asintió. Seguía cortando verdura. Su anillo de compromiso tintineaba contra la tabla. ¿Sigues queriendo casarte? Solté. Clara paró. Solo un instante. Luego retomó el corte. Claro. ¿Por qué no querría? La miré. ¿Y Joaquín? El cuchillo se detuvo. La tabla también. Ella levantó la mirada. Por primera vez en semanas, me sostuvo la vista sin parpadear. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde antes de saberlo. Guardó silencio. Luego dejó el cuchillo a un lado. Se sentó. Respiró hondo. Quise echarlo. Lo juro. Al principio venía solo a dormir. Luego, no supe cómo decirle que no. ¿Y decirme a mí? Tampoco supe. Pensé que se iría solo. Que encontraría ayuda. ¿Y tú? ¿Qué querías tú? Su voz bajó. Apenas un murmullo. Quería que no lo vieras. Que nunca te enteraras. Para no tener que elegir. Asentí. No había odio en mí. Solo una paz rota. Ya elegiste, Clara. Solo que nunca me lo dijiste. Ella apretó los labios. Quiso decir algo. No lo hizo. Me levanté. Fui al despacho. Abrí la carpeta Reformas. Seleccioné todos los archivos y los envié a mi correo personal. Luego cerré sesión. Guardé una copia en un pendrive. Lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Clara seguía sentada cuando volví al comedor. La misma pose. El mismo silencio. ¿Te vas? Preguntó. No todavía. Pero ya no estoy aquí. Subí la escalera con paso firme. Y mientras cerraba la puerta de nuestra habitación detrás de mí, escuché el clic del cerrojo del sótano abriéndose. Ella ya no fingía. Y yo, por fin, ya no necesitaba respuestas. Solo distancia. El sonido del microondas marcó las 9. Clara estaba en el sofá, envuelta en una manta, mirando sin ver una serie de esas que nunca terminan. Yo entré al salón con una carpeta gris en la mano. Necesitamos hablar,
dije, sin rodeos. Ella se incorporó. No habló. Dejé la carpeta sobre la mesa. Era fina. Contenía solo lo justo. Documentos legales, expliqué. Certificado de convivencia, constancia de propiedad, los registros del router y las fotos. Incluye la nota. Sus ojos parpadearon una vez. Luego quedaron quietos. No te voy a denunciar. No por él. Ni por ti. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que sepas que sé. Y para que no intentes cambiar la historia. Ella tragó saliva. No lloró. No discutió. ¿Y ahora qué? Me senté frente a ella. Ahora nos separamos. Sin escándalos. Sin culpas públicas. Pero con claridad. ¿Y Joaquín? Ese ya no es mi asunto. Silencio. ¿Te vas tú o me voy yo? Pregunté. Me voy yo, susurró. ¿Hoy? Clara asintió. Luego se quedó ahí, inmóvil, como si no supiera por dónde empezar. Clara, dije, después de unos segundos. Esto no es por él. Es por ti. Por cómo decidiste vivirlo. Por cómo me hiciste parte sin pedirme permiso. Lo sé. Nunca me mentiste con palabras. Pero mentir en silencio también es mentir. Tenía miedo, dijo. No. Tenías costumbre. Y la costumbre no es amor. Ella se levantó, despacio. Fue al dormitorio. Yo no la seguí. Escuché maletas, cierres, una puerta del armario. Mientras ella preparaba su marcha, bajé al sótano por última vez. Joaquín estaba sentado en el colchón. Tenía una linterna encendida y una libreta sobre las rodillas. Me miró sin hablar. Como si esperara algo. Te vas tú también, dije. Esta noche. ¿A dónde? No me importa. Pero no vuelves. Él bajó la cabeza. No discutió. Cuando subí, Clara ya estaba junto a la puerta. Una mochila. Una maleta. El abrigo en la mano. ¿Puedo volver por mis cosas? Te las enviaré. Nos miramos. Ella quiso decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, dejó la taza roja sobre el mueble de la entrada. No me la lleves, murmuró. No lo haré. Abrió la puerta. Afuera llovía sin fuerza. Solo una cortina fina. Clara salió. Joaquín la siguió un minuto después. Yo cerré la puerta. Giré el cerrojo. Y me quedé en silencio. La casa entera suspiró. Como si por fin pudiera respirar sin testigos. El sonido del cerrojo girando fue más limpio de lo que imaginé. No fue un portazo. No hubo llanto. Solo un clic. Y luego, la casa. Vacía. Pero mía. Me senté en el suelo del salón. No quise encender la luz. Dejé que la penumbra se adueñara del espacio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, apenas visible tras los cristales empañados. El aire olía a humedad antigua. Como si los días acumulados con Clara y con él se estuvieran evaporando, por fin. Miré a mi alrededor. La taza roja seguía sobre el mueble de la entrada. Fui hasta ella. La levanté con ambas manos. Pesaba menos de lo que recordaba. La coloqué en el estante más alto de la cocina. Lejos. Donde no se alcanza sin escalerilla. Donde no molesta. Donde no se olvida. Esa noche, dormí con la puerta del dormitorio entreabierta. El sótano también. No por miedo. Por costumbre, tal vez. O por respeto a la ausencia. A la mañana siguiente, abrí las ventanas. Todas. Dejé que el aire frío entrara sin pedir permiso. Las cortinas ondearon como alas. Puse a lavar todas las sábanas. Cada una. Incluida la del sofá del sótano. No quería rastros. Ni olores. Ni preguntas. El teléfono vibró al mediodía.
Era un mensaje de Clara. Llegamos. Gracias por no hacer esto más difícil. No respondí. Apagué el móvil. El reloj del salón marcaba las 12:47. Hora inútil. Hora común. Pero en ese instante, decidí algo. Fui al armario, saqué la caja con las cosas de boda. Invitaciones, muestras de manteles, catálogos. Todo. La llevé al contenedor de papel reciclado. La dejé caer sin mirar atrás. Al volver, la casa tenía otro sonido. Más hueco. Más limpio. Me preparé un café. En una taza blanca. Sin símbolos. Sin historias. El primer sorbo supo a final. A hoja en blanco. Por la tarde, abrí el portátil. Cerré la carpeta Reformas. La renombré. Reinicio. El primer lunes sin ella fue extraño por lo que no pasó. Nadie bajó corriendo porque se le hacía tarde. Nadie dejó el secador enchufado. Nadie me preguntó si quería tostadas. Y aún así, desayuné. Un café negro. Una rebanada de pan. Silencio. Me senté en el balcón. Lloviznaba. Pero no entré. Observé cómo el agua se escurría por los barrotes de hierro. Hacía años que no notaba esas cosas. El sonido del goteo. El olor a cemento húmedo. La forma en que las nubes parecen más lentas cuando no tienes prisa. Encendí la radio. No una lista en streaming. Radio real. Con locutores que se equivocan. Con noticias que no te elige un algoritmo. Volví al sótano. Solo para mirar. Abrí las ventanas pequeñas del fondo. Dejé que entrara el aire. Que se llevara todo. O casi. No vacié el espacio. Pero lo cambié. Guardé las cosas en cajas sin etiquetas. Limpié los rincones. Tiré la manta. Guardé la mochila en el altillo. Subí sin pesar. Esa noche, comí solo frente al televisor. Pero me serví vino. No para brindar. Para acompañarme. Pensé en Joaquín. No con rencor. Pensé en Clara. Tampoco con nostalgia. Solo como quien recuerda un sueño que ya no duele, pero que aún no entiende. Me dormí con una lámpara encendida. No por miedo. Por calma. El martes sonó el teléfono. Era Santiago. ¿Todo bien? Todo, empieza, respondí. Me ofreció un trabajo pequeño, temporal. Consultoría. Algo con horarios flexibles. Acepté. Volver al mundo sin ellos. Eso era el reto. El miércoles me encontré un post-it viejo dentro de un libro. Era de Clara. Decía, no olvides comprar tomates. Y a veces, mirar el cielo. Lo pegué en la nevera. No por cariño. Por utilidad. El viernes, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto, la taza roja. Junto a una taza azul. Y una nota. Gracias por no destruirlo todo. La metí en un cajón. No respondí. El sábado, puse música. De la que me gusta a mí. Fuerte. Rara. Rítmica. Baile. Solo. 1 minuto. 2. Y sonreí. No por felicidad. Por presencia. La casa ya no huele a ella. Tardé semanas en darme cuenta. Pero una mañana, al abrir el armario de las toallas, su aroma había desaparecido. Esa mezcla suya de crema de jazmín y suavizante. No la extrañé. Solo lo noté. Como se nota que ya no cruje la escalera a las 7. O que las plantas no se secan porque ahora yo las riego. Volví a leer su cuaderno. No por morbo. Por curiosidad. Lo encontré donde lo dejó, en el segundo cajón de su mesilla. La mayoría de las páginas estaban vacías. Pero en una, escondida entre 2 hojas sin título, había una frase subrayada.
Mentir en silencio también es mentir. Lo había escrito en su propia letra. Pequeña. Apretada. No lo guardé. Lo dejé ahí. Cerré el cajón. Sin odio. Sin ternura. Recordé la primera vez que la vi llorar. Fue en nuestra segunda cita. No por algo trágico. Lloró viendo una escena de una película donde una mujer escondía a su pareja enferma en el desván. Hay amores que no saben cuándo terminar, dijo. Entonces me pareció una frase bonita. Hoy me parece una advertencia. Pensé también en Joaquín. Su sombra, no su persona. Porque no lo conocí. Solo conviví con su silencio. Con su taza. Con su colchón en el sótano. Él fue una presencia muda. Un espectro que vivió entre nosotros sin ser nombrado. ¿Fue víctima? ¿Cómplice? No lo sé. Lo que sí sé es que Clara no me eligió. Me necesitó. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. Yo quise compartir la vida. Ella quiso refugiarse en ella. A veces me pregunto si alguna vez me amó. Y la verdad es que no importa. Porque yo sí lo hice. Y eso me basta para entender que lo que dolió no fue la traición. Fue darme cuenta de que mientras yo construía un hogar, ella buscaba un escondite. Y ese tipo de amor, termina solo. No hace falta romperlo. Solo dejarlo sin luz. La taza roja estaba donde la dejé. En lo alto. Intocable. Un domingo por la tarde, me subí a una silla y la bajé. La sostuve un momento. Pesaba igual que antes. Pero ya no tenía ningún símbolo. Ningún eco. La envolví en papel de periódico. Capa por capa. Sin prisa. La metí en una caja pequeña, junto con una carta que nunca envié. Una hoja blanca, escrita a mano. Nunca te odié. Solo dejé de buscarte. Cerré la caja. La até con cuerda. No como algo frágil, sino como algo que ya no necesitaba abrir. Caminé hasta la oficina de correos del barrio. En el remitente puse solo mi inicial. En el destinatario, una dirección que aún recordaba, la casa de la madre de Clara. Entregué el paquete en silencio. La empleada me preguntó si quería acuse de recibo. Negué con la cabeza. Volví caminando. Sin música. Sin móvil. Solo con las manos en los bolsillos y el aire de otoño pegado al cuello. Al llegar a casa, bajé al sótano una última vez. Estaba limpio. Ordenado. Inofensivo. Me quedé un rato ahí, de pie, en el centro, como si buscara alguna última señal. Pero no había nada. Ni ruido. Ni sombra. Apagué la luz. Y esta vez, antes de subir, cerré la puerta con llave. Subí las escaleras. Y la dejé colgando en el interior del armario. Ya no la necesito conmigo. Al final del día, cerré todas las ventanas. Apagué la radio. Me senté en el sofá. Un libro en la mano. Una taza blanca, humeando en la mesa. Y un silencio distinto. Uno que no pesa. Uno que abraza.